Buenas noches. Creo que ya se está transmitiendo, ¿verdad? Muy buenas noches y vamos a dar gracias al Señor porque podemos estar hoy aquí. Vamos a darle gracias y voy a pedir a las hermanas que están allá adelante que vengan, por favor, que ya vamos a iniciar. Y gracias, Reina, gracias. Gracias por ser la mensajera. Es bonito escuchar a los niños correr, jugar, es muy bonito. Pero yo no sé si os va a gustar escuchar desde casa, o no es solo gustar escuchar, sino si no va a interferir con lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a dar gracias al Señor y poner en sus manos esta tarde. Bendito Dios, primeramente queremos ponernos en tus manos para depositar delante de ti todo nuestro cansancio, todo nuestro agobio, todo el trabajo de este día, Señor. Ha sido largo, con mucho trabajo, con muchas obligaciones. Y depositamos delante de ti, Señor, nuestras vidas, nuestro cansancio, nuestro trabajo, pero también nuestra gratitud por la salud, por poder llevar a cabo todo lo que podemos hacer cada día, Señor. Todo lo que hacemos cada día, lo hacemos por tu misericordia, por tu gracia, porque nos revistes de salud, de fuerza, de entendimiento, de sabiduría para hacer las cosas. Por eso te agradecemos grandemente, Señor. Gracias. Gracias por este día que se está acabando. Gracias, Señor, por reunirnos a estudiar tu palabra. Gracias por cada hermana, por cada hermano que está aquí presente. Y gracias por cada hermana y por cada hermano que desde su casa está estudiando junto con nosotros aquí. Gracias. Bendícelos en sus hogares. Bendice también nuestras vidas aquí y ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente y a aprender juntos. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Padre, estas cosas. Amén y amén. Podemos tomar asiento, descansar un poco y es lindo, es bonito estudiar la palabra del Señor, aprender juntos porque nadie lo sabe todo. Amén. Y nadie desconoce todo. Siempre sabemos algo, aunque no sea nuestro tema. ¿A que sí? A no ser que sea de esto de la ciencia esta cuántica y eso que yo no entiendo nada. Pero de las cosas que nos atañen al día a día, sí. Todos sabemos algo, ¿no? Y de la Biblia cuánto más, porque la llevamos leyendo hace años. Entonces sabemos todos un poco. ¿Os acordáis que la clase pasada estuvimos haciendo un repaso y hoy estamos en la sección 5, que es el juicio? Entonces nos toca esta sección y está en Marcos el capítulo 11 entero hasta el capítulo 13, el versículo 31. Entonces, vamos a comenzar y sabemos que Marcos divide de esta manera el estudio que hace. ¿Por qué? Para facilitar su comprensión. Y como habíamos dicho al principio, y el pastor Elber también siempre nos lo recordaba, era porque en aquel tiempo no todos tenían manera de tener escritas las cosas. En realidad Marcos no se había escrito aún, ¿verdad? Él lo estaba escribiendo y sabía que en todos esos años posteriores iba a ser difícil tener un manuscrito, una copia. Entonces quería que se aprenda de memoria, no palabra por palabra, sino el contenido, el sentido de cada porción que él estaba escribiendo. Entonces por eso lo realizó de esta manera. Tenemos una parte A, una parte, como vemos, una parte A, una parte B, que se divide
como siempre. ¿Verdad que estoy frente al cartel? ¿Sí? Un poco, ¿no? O sea, esto no está muy católico. Bien, vale. Es que si yo me pongo a un lado, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Si me pongo aquí, ¿veis? Pues yo no sé si para la cámara va a estar bien. Siempre me dicen, no te muevas, no te muevas. Vamos a ver. Entonces tenemos en la sección 1, que vamos a ver todos estos pasajes, la B siempre tiene su lado espejo para comparar, para aprender mejor, y la C, que es ya la culminación. Vamos a ver entonces solamente hoy la parte A, hasta donde alcancemos. Hasta donde alcancemos vamos a ver la parte A, que tenemos el bloque A que empieza en el versículo 1 hasta el 25 de Marcos. Y allí tenemos la entrada de Jesús en Jerusalén. Vamos a ver a lo largo de este bloque A por qué se llama el juicio. El juicio, bueno, ya veremos. Vamos a leer primero el versículo. Vamos a recordar un poquito que Jesús venía caminando desde allá arriba, desde Galilea, donde Él estaba con sus discípulos, venía caminando hasta Judea. Ahí veis que está con un círculo rojo. Vosotras podéis ver, Reina y Sandra, porque menos mal que soy muy delgadita y si me pongo así parezco una televisión de plasma, ¿verdad? Apenas se ve. Bien, menos mal. Bien, entonces aquí tenían que llegar a Jerusalén y por el camino Jesús iba haciendo todos aquellos milagros que el pastor Elber estaba desarrollando el mes pasado, de curar al ciego, de todos esos milagros que él venía haciendo, era de camino. Y en todos los lugares, nos fijamos que pone aquí, que por todos los lugares por los que pasaba y realizaba milagros pedía que no divulgasen. Mira, 2 veces lo he puesto, que no lo divulgasen. O sea, decía, no se lo contéis a nadie, ¿a que sí? Les pedía que no cuenten los milagros que él hacía. ¿Por qué? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a entrar ya al templo con Jesús y dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. ¿Un pollino? ¿Qué será? ¿Un caballo? ¿Un pollo bebé? Era un asno, ¿verdad? Un burro, un asno. Es que pollino a lo mejor, ¿verdad? Pero sabemos que él entró montado en un asno, ¿verdad? Para cumplir una de las profecías. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Jesús se sentó sobre aquel pollino. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene
hosanas en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Qué diferencia, ¿no? Que en los pasajes anteriores él no quería que su presencia se notase, que no contase nada. Sin embargo, allí toda la multitud le alababa. Y él no dijo nada. Pero recordemos quiénes estaban mirando todo lo que pasaba, aparte de los discípulos y la gente que quería estar cerca de él por los milagros o por lo que sea, quienes también le acechaban y no le quitaban ojo. ¿Quiénes eran que habíamos visto que le daban mucha oposición al Señor Jesús? Eran los fariseos, los maestros de la ley, esta gente, como diríamos hoy, rancia, que solamente le importaba más las costumbres de los judíos, las costumbres de los hombres, y también quedar bien, tener el poder, tener la autoridad. Y Jesús, haciendo esto, les quitaba autoridad. No solamente porque él tenía la presencia de Dios en él. No solamente eso molestaba a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley. No solo eso, sino que contradecía muchas veces lo que ellos enseñaban. ¿A qué sí? Jesús decía siempre, habéis oído tal cosa, pero yo os digo, decía él. Entonces estaban, como dijimos la otra vez, cabreadísimos, enojados, porque se supone que ellos eran los maestros de la ley, era gente que estaba mediando entre el pueblo y Dios, tenían que tener algo de la presencia de Dios en sus vidas, ¿verdad? Algo. Sin embargo, no tenían nada. Era una sequedad total. No transmitían la presencia de Dios. Para nada. Y Jesús les prevenía, les enseñaba, les decía siempre, cuidado, que podéis estar luchando contra Dios. Mirad de qué se agrada a Dios, pero nada. Bien, esto nos lleva al siguiente versículo. Jesús maldice la higuera. Al día siguiente, nos acordamos que él fue a Betania con sus 12 discípulos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Aquí siempre llama la atención que pone, no era tiempo de higos. ¿Y por qué él buscaba higos? Y aquí vamos a empezar a analizar por qué se llama esta sección el juicio. El Señor estaba ya manifestando el juicio que caía sobre los escribas, sobre los fariseos, sobre los maestros de la ley y sobre todo el pueblo judío, sobre todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se había apartado de Dios total y absolutamente, y era reconvenido y era llamado siempre a volver a Dios, pero no hacían caso, les daba igual, les resbalaba. Entonces Jesús toma como ejemplo esta higuera llena de hojas, opulencia, majestuosidad, los maestros de la ley, los judíos, el pueblo de Dios
que se agrandaba y se hinchaba y ante cualquier cosa decía, somos el pueblo de Dios. Claro que lo era, pero le dieron la espalda a su Dios. Le dieron la espalda. Entonces, ¿qué pasó luego? Vamos a seguir, Todo esto es todo un hilo, porque el juicio. Jesús purifica el templo, todo va seguido, ¿no? Él entró a Jerusalén, la gente lo aclamaba, decían, Hosana al que viene en nombre del Señor, al Hijo de David, etcétera, etcétera. Vale. Pasó eso, él observó la multitud, dice. La multitud lo alababa. Y ya veremos en unos capítulos más adelante qué hacía esa misma multitud. Esa misma multitud que le alababa, ¿qué hacía luego? Bueno, y pasaron por la higuera, Jesús la maldijo y ahora vienen al templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Esto es muy fuerte. Pero si miramos la intensidad, y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Pero cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, por eso tenían miedo. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí vemos plausiblemente escrito lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Por qué el juicio? Al Salvador del mundo, traía el mensaje de salvación. ¿Y qué querían hacer ellos? Matarle. No había manera. Es que, ¿eso quiere decir que por siempre está condenado? No, sabemos que hay muchísimos hermanos judíos, ¿a que sí? ¿Sabíais eso, no? Que hay congregaciones enteras de judíos conversos al cristianismo. Porque Jesucristo ha venido, la diferencia ahora es que todos nosotros somos el pueblo de Dios. No importa dónde hayamos nacido. Todas nosotras que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Pero veamos allí que decíamos también que estaban muy enojados con Jesús porque les quitaba la autoridad, pero le tenían miedo. Si era por ello ya lo mataban hace rato ya. Si era por los, como pone aquí, los escribas y los principales sacerdotes. Lo tenemos aquí, los escribas y los principales sacerdotes. Ya hace tiempo le hubiesen matado si no tenían miedo del pueblo. Es que todo el pueblo estaba con él, de momento. Del pueblo estaba con él y tenían mucho miedo. Pero veamos aquí la situación. Jesús entra como si fuese el dueño. Y era, ¿no? Pero para ellos no. Para ellos era un enemigo que venía a molestarle, a quitarle los privilegios, a hacer que la gente dudase de la autoridad que ellos tenían. Entonces, si vemos el por qué ellos querían matarle, si nos ponemos por un momento en sus zapatos,
los entendemos, pero no los justificamos. De ninguna manera. Bien, entonces vamos a ver qué pasa después. ¿Qué pasa después? Jesús enseña sobre la oración a través de la higuera. Habíamos visto que, la hermana acaba de llegar y a lo mejor se perdió lo de la higuera. Pero, ¿qué pasó? Él iba por el camino, tuvo hambre, se acercó a una higuera y la hermana dice sí porque conoce ese pasaje. Entonces ya sabe que buscó higos, no había, se enojó y estaba llena de hojas, exuberante parecía, pero no tenía frutos. Se enojó, la maldijo. Y dice, pero no era el tiempo de higos. Y pareciera ser que esto también nos dice, nos quiere dar una enseñanza, que ese tiempo el pueblo de Israel no tenía ningún fruto. No era su tiempo ya. Ya no era su tiempo. Porque ya pasó su tiempo de ser privilegiados. Ya pasó. Y entonces Jesús pasa otra vez por allí. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Fuerte, ¿no? De la noche a la mañana se secó hasta las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús aprovechó aquella ocasión de la higuera para enseñar sobre la oración. A lo mejor a algunos le va a crear un conflicto porque va a decir, pero bueno, ¿qué culpa tenía la higuera? ¿Por qué le tuvo que...? Pero es todo una ilustración de lo que estaba pasando. Era una ilustración de lo que iba a venir. De lo que estaba pasando y de lo que iba a venir en conclusión. Recordemos que solamente estamos viendo el punto A. Estamos viendo solamente el bloque A. Luego vamos a entender mejor cuando vayamos al bloque B y al bloque C. Pero recordemos que el Señor Jesús utilizó esto y recordemos también todo lo que venimos diciendo hasta ahora. ¿Cuál era la tesitura? Jesús enseñando al pueblo. Los que tenían que adorarle querían matarle. Jesús entró al templo y tiró todo, como diciendo, lo que estáis haciendo no me agrada. No me agrada, no me sirve. Y lo tiró todo por tierra. Qué fuerte, ¿verdad? Y decimos, pero qué mala leche tenía Jesús. Pero él tenía sus motivos, sus razones para estar así de enojado. Porque era su pueblo, se supone que tenían que conocerlo. Esto es un toque y un llamado de atención para nosotros hoy día. Somos su iglesia, somos su pueblo. Podemos correr ese riesgo de ser como aquella higuera llena de flores, de hojas verdes, llena de vida, pero sin ningún fruto. Las cosas que están en la Biblia no están solamente para que critiquemos y digamos, ¡guau! ¡Qué cabeza hueca eran esos fariseos!
como lo que he hecho yo hace un momento. ¿Será posible? ¡Qué cabezotas, qué cabezones los maestros de la ley! Si tenían a Jesucristo delante enseñando y no entendían. Es más, lo querían matar. No entendían. Pero estas cosas también están escritas para que tomemos ejemplo y no caigamos en el mismo error. No por estar dentro de una iglesia podemos decir que somos salvos. No por estar dentro de una iglesia diríamos que tenemos una comunión cercana dentro de nosotros con Dios, de que lo vemos cara a cara, porque eso es algo personal que tenemos que cultivar día a día. Día a día tenemos que cultivar. Por fuera podemos ser muy santurrones, muy santurrones. Pero ¿y por dentro? El Señor lo sabe. El Señor sabe y nosotros también, ¿verdad? Nosotras también, por supuesto. Entonces, lo que el Señor nos enseña con todo lo que hemos visto, con esto, con la higuera que maldice, con el templo y con la higuera seca, es que aprendamos de su pueblo, de su expueblo, iba a decir, porque ahora su pueblo somos nosotros. Que aprendamos de los errores. Yo dije, me voy a poner a hacer un cuadro sinóptico de lo que aprendemos de Israel, de su pueblo, del pueblo en el Antiguo Testamento, que era el pueblo de Dios. Si aprendemos más de lo que obedecía o si aprendemos más de sus desobediencias. Y todavía no me tomé el tiempo de hacerlo, pero en estos días lo voy a hacer porque va a colación con el libro de Marcos que estamos estudiando. ¿Qué aprendemos más? ¿Sirve más a nosotros como ejemplo o de mal ejemplo? Pero lo importante es que sirva para que aprendamos y no cometamos los mismos errores. Y por último, vamos a pensar otra vez cómo Jesús nos enseña. Lo he quitado. Perdona, lo he quitado. Si lo puedes volver a poner. Vale. Vamos a detenernos porque ahora vamos a orar seguidamente. Entonces vamos a detenernos en lo que Jesús nos enseña sobre la oración. Él nos acorda, gracias. Esto va para ahí. Ahí. Lo que nos enseña en la oración. Cuando a la mañana siguiente pasaron, Pedro le dice, ostras, está sequísima la higuera que tú maldijiste. Y él como que pasó de largo de eso, ¿verdad? Y les enseña directamente sobre la oración y le dice, tened fe en Dios. Simplemente le empieza a enseñar sobre la oración y no dice nada sobre la higuera. Veremos posteriormente en los subsiguientes capítulos qué dice. Pero ahora él se interesa más en que sus discípulos, en que los discípulos que estaban con él sepan el poder de la oración. Que no es otra cosa que hablar con Dios, que pedirle. Sabemos que cuando oramos hay algo que se mueve en el ámbito espiritual que no vemos. Es una disposición también de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente. Orar y orar siempre creyendo. ¿Qué quiere decir eso? Siempre en victoria. Siempre en victoria. Pedimos. Una vez estábamos orando y estábamos hablando de la oración y decíamos, ¿será que yo tengo que pedir, saber si es la voluntad de Dios orar por un enfermo? Siempre hay que orar por un enfermo.
Y siempre hay que creer que se va a sanar, siempre. Si no se sana, pues el Señor sabe por qué y se va en paz con el Señor, ¿verdad? Pero en la Biblia nos dice que tenemos que ir y orar por los enfermos. Lo que nos toca a nosotros como discípulos es ir y orar por los enfermos. Y lo que le toca a Dios es levantarlo o llevarlo. Eso ya no nos compete, por eso no nos tenemos que preocupar. Y decimos, ay, no quiero ir a orar porque a ver si no se sana. Qué mal voy a quedar. Yo siempre cuento que cuando la primera vez que fui a orar por una persona, se murió. Y la primera vez que doné, te pasó lo mismo, ¿verdad? Y la primera vez que doné sangre para una persona, se murió. Y dije, ay Señor. Pero hasta que yo entendí que eso, yo no tengo que salvar a nadie, porque no puedo. Yo no puedo salvar a nadie. Hago mi parte. Así también nosotros hacemos nuestra parte en fe. El Señor lo va a sanar. Porque es el deseo. Ahora os cuento, mi hermana está ingresada hace días muy mal, pero ya es la cuarta o quinta vez que entra al hospital de seguido. Ya está, mi sobrino dice, ya hay que orar nomás ya, que el Señor si le va a llevar, le lleve sin sufrir. Vale, bueno, estábamos orando eso. Pero esta mañana estábamos hablando en el grupo familiar porque estamos lejos. Una está en Buenos Aires, otra está al norte de Paraguay, al sur, en varios lugares. Entonces tenemos el grupo de WhatsApp y estamos diciendo ahí, queremos que se sane. Queremos, lógico, nosotros queremos que nuestros parientes se sanen. Entonces vamos a pensar, vamos a mirar el mañana en sanidad. Si el Señor le lleva, gloria a Dios también porque va a descansar, porque ella es creyente, es cristiana, aceptó al Señor, entonces gloria a Dios. Porque para nosotros el morir no es pérdida. Yo sé que cuando uno es joven tiene más miedo de morir que cuando uno es mayor. ¿A que sí? Cuando somos más mayores nos vamos dando cuenta que es el ciclo de la vida, pero no solo eso, sino que vas anhelando cada día más encontrarte con el Señor. Cada día más. Pero aquí no hay nadie muy mayor, Tampoco nadie se quiera morir. Porque no hay nada más seguro que la muerte. Todos vamos a morir algún día, así que ¿para qué apurarse? La cosa es vivir cada día como si fuese el último, pero en abundancia. Ser lo más felices posible. ¿Y cómo hacemos eso? En oración cada mañana decimos, Señor, gloria a Dios por este nuevo día. Gracias, Señor, por el sol. Gracias. Y si está nublado, gracias, Señor, porque detrás de esas nubes está el sol. Y tarde o temprano va a salir. Cada día vivir con plenitud. Disfruta del aire, de la brisa, del sol. Si puedes caminar por la playa, si todo lo que puedas tener, disfruta. Porque la Biblia dice, en el día bueno, dice, del bien, disfrutad del bien. Y en el día del mal, considera. Porque el día del mal también viene. Lo hemos visto hace poco, con muchos pueblos que son arrasados. El día del mal viene. Y de paso damos gracias también por María, que está haciendo un trabajo ingente. Gracias a Dios por su juventud, por su fuerza y por su amor al prójimo, que eso viene del Señor. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a hacerle caso al Señor. No miremos ahora esa higuera que se secó desde la raíz. No miremos ahora esa higuera
que anoche estaba verde y hoy está seca, total y absolutamente. Miremos en lo que el Señor nos dice: tened fe, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Padre bueno, gracias por esta palabra maravillosa que hemos leído. Gracias por este libro de Marcos que ha llegado hasta nuestros días, que ha sido preservado por las edades, por los siglos, para que hoy, en el 2024, el 27 de noviembre del 2024, en esta iglesia de Picasen, estemos disfrutando de la enseñanza del Señor Jesucristo sobre la oración. Eso es por tu poder, por tu misericordia y por tu gracia, que podemos estar disfrutando de este trozo de tu palabra, de este libro de Marcos. Señor, esa fe que tú pides, esta fe que enseñas a través de la higuera, esa fe queremos tener hoy. Ayuda nuestra incredulidad, hecha por tierra. Pero tu palabra va más allá y de repente para y dice: si estáis orando, perdonad. ¿Por qué está ahí en medio? ¿Por qué? Señor, sabemos que es porque la falta de perdón es una traba en nuestro bienestar espiritual, no solo en las oraciones respondidas, sino en nuestra vida entera. Nos amarga, nos pone apesadumbrados, tristes, acabados. Pero hoy, esta noche, Señor, queremos salir diferentes. Queremos que nuestras oraciones sean contestadas, lo cual querrá decir que hemos perdonado. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche. Quienes estamos aquí y quienes están del otro lado de las pantallas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar nuestros asientos, pero si venimos más adelante mejor.